y los presento. Estamos perfectos, estamos 17:59, empieza el paper de las 18 horas. 18 horas clavadas ahora. Es el grupo 4, es el paper 6, y es un paper que habla acerca de la relación entre la mortalidad y la temperatura extrema en Buenos Aires y en Rosario. Los integrantes del grupo son Santiago, Cristian, Juan Cruz, Abel y Martín. Así que ya está grabando. Listo, todos ustedes, chicos. Hola, ¿cómo va? ¿Qué haces, Santi? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Ahí Abel le va a compartir la pantalla, es el que lo designamos para compartir. Pablo, quiero Perfecto. compartir pantalla, Pablo, y no me A ver, deja. Como que me ya gustaría- te hago la... a ver si me habilitas. Sí, sí, sí. Pensé que había quedado seteado, pero parece que cada vez que se inicia, ¿quién puede compartir? ¿Quién puede compartir? Todos los participantes. ¿Quién puede comenzar a compartir? Todos los participantes. Ahora debería funcionar. Ahí está, perfecto. Muy bien. ¿Estamos bien? ¿Se ve bien? Muy bien. No se ve. Ahí se ve, perfecto. Listo, ahí se ve perfecto, sí. Bueno, ¿arrancamos, compañeros? Perfecto. Dale que va, dale que va. Ok. Bueno, como bien dijo el profe, nosotros somos el grupo de Rosas, Biglia, Píparo, Romero y quien habla Rivera. Nuestro paper es el número 6. A mi consideración es un paper que está muy bueno y lo van a ir viendo en el desarrollo de la clase. El mismo se titula Relaciones entre mortalidad y temperaturas extremas en Buenos Aires y Rosario. Es un paper que los autores son Gustavo Almeida, Matilde Rusticusi y Martina Suaya, son quienes escribieron el paper. Y bueno, el análisis del paper, digamos, en el paper lo que se examinan son las relaciones que ocurren entre las temperaturas extremas y la mortalidad, tanto en Buenos Aires como en Rosario, y esto se establece de alguna manera a los alertas de olas de calor aplicadas a la salud. De alguna manera se determina que en estas ciudades existe una relación tipo U entre mortalidad y las temperaturas máximas, mínimas, aparentes diarias entre los años 2001, 2012 para unas ciudades donde se hace el estudio, y el 2001 y 2011 para otra de las ciudades. Lo interesante es que se identifica que tanto las poblaciones de Rosario como Buenos Aires son susceptibles, digamos, de alguna manera, a la ocurrencia de periodos de altas temperaturas. ¿Se escucha bien? Sí. Ok. Sí. Por el análisis de las olas de calor con afectación a la mortalidad, se puede apreciar que, de alguna manera, los hombres y mujeres son afectados por los excesos de calor y también los excesos de frío, ¿no? Y en su mayoría son personas adultas mayores a 65 años quienes experimentan el 70 y 80% de los fallecidos, ¿no? Lo importante del paper, que luego vamos a poder seguir desarrollando, es que para ayudar desde la meteorología a la salud, lo que se desarrollan o lo que se logra desarrollar con el final es un sistema de alertas de olas de calor que hasta antes del paper entendemos que no existía, el cual es operado y monitoreado por salud, obviamente, por el Ministerio de Salud y por el Servicio Nacional, con el objetivo de alguna manera de anticiparnos a estos eventos y de alguna manera resguardar a la población para evitar ocurrencias de grandes fallecimientos y demás, ¿no? Pásame la diapo, Ave, por fin. Perfecto, gracias. En principio se entiende que es una ola de calor. Una ola de calor es una exposición sostenida a altas temperaturas durante varios días. Es importante tener en consideración la durabilidad de la alta temperatura, por así decirlo. Es algo a tener muy en consideración.
Las olas de calor pueden definirse por la superposición de distintas variables meteorológicas y también la combinación de estas, digamos. Altas temperaturas, máximas mínimas, parámetros de humedad y la acumulación importante de olas de calor. Digamos, de alguna manera los umbrales también y los parámetros de la población y la localidad, ¿no? Según donde se encuentre el lugar. Hay dos antecedentes muy importantes que se tienen en consideración en el paper, que ahí lo pueden ver en la diapo, que uno es el evento que ocurrió en Chicago en 1995 y el otro es un evento en Francia en 2003, donde de alguna manera lo que se analiza es que la gente muere, ¿no? Uno dura 5 días, por ejemplo en el de 1995, tiene una duración de 5 días y las temperaturas máximas alcanzan los 40 grados centígrados. Se encuentran, digamos que fallecen un 85% se encuentran, digamos, esa cantidad de muertes, y los fallecidos son personas de color, en este caso, mayores a 75 años. El otro ejemplo muy característico y particular donde la cantidad de fallecidos fue mayor es en Francia 2003, donde se registraron alrededor de 15.000 muertos en el mes de agosto y una estimación de 70.000 muertos en un total de 16 países de Europa, algo muy característico. Acá quería sumar un poco, que el caso de Francia fue muy relevante porque no era un país que estuviera acostumbrado a temperaturas extremas. Entonces, bueno, en Francia y en otros países, pero sobre todo en Francia, las estructuras de las casas, sobre todo en París, están preparadas para soportar 10 centímetros de nieve. O sea, era básicamente una villa cordillerana en su momento. Y de golpe, con esa temperatura extrema, no había aire acondicionado, no había ventiladores, y tampoco había gente joven en la ciudad, porque en verano es muy común que las personas se vayan a veranear o a trabajar en la playa y abandonen la ciudad. La gente que queda son los mayores de edad. Entonces, de golpe hubo una superpoblación de casos de personas deshidratadas y muertas, que hasta tardaron semanas en encontrarlos, porque el sistema de salud no está preparado. Es paradójico que después en París, en el 2016, se haga el Pacto de París para reducir las emisiones de dióxido de carbono y mantener una temperatura estable en el planeta. Esto sentó un precedente porque ni en Francia ni en ninguna parte de Europa estaban acostumbrados a esto, y también esa pérdida tan grande de una población mayor hizo un cambio muy fuerte en la gente joven, que se dio cuenta que era importante tener en cuenta el cambio climático, porque en los 2000 fue cuando más se empezó a sentir el movimiento planetario hacia el calor, hacia las temperaturas extremas. Está bueno, gracias Santi por el aporte. Está bueno lo que dice Santi porque el paper desarrolla un poco más esto y menciona que en los ambientes expuestos de forma sostenida al calor, las poblaciones de mayor edad, niños, incrementan el riesgo de muerte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Empiezan a entender también las autoridades sanitarias que las personas tal vez que viven solas, las que están socialmente aisladas, sin vivienda, las que viven en situación de calle de alguna manera, y que tienen tal vez algún estatus socioeconómico distinto, son los más afectados, por así decirlo, ¿no? Luego de este evento importantísimo en Francia, se logran los primeros sistemas de alerta federal, luego del 2003, en algunos países importantes de Europa, Portugal, Reino Unido, España, Noruega y Holanda, por mencionar algunos, y se empieza a hacer un movimiento fuerte respecto a, creo que lo más interesante es cómo utilizan la meteorología para una mejora en la salud, ¿se entiende? Dicho esto, como para cerrar la introducción ahí está escribiendo Santi. Para cerrar un poco la introducción del paper, se entiende que en las ciudades de Buenos Aires y Rosario, las cuales hasta ese momento no contaban con una alerta de olas de calor,
el objetivo del trabajo fue, de alguna manera, estudiar los periodos y las temperaturas elevadas, teniendo en consideración la mortalidad, y de esta manera aplicarlo a la salud pública. Ahí le doy la palabra a otro Yo compás. les voy a... Gracias, Martín. Yo les voy a contar un poquito ahora acerca de los datos obtenidos y la metodología que se utilizó. Bueno, se recabaron datos de la ciudad de Buenos Aires, solo del área delimitada por Capital Federal, no del Gran Buenos Aires, solo de Capital Federal, y del Gran Rosario. Y acá sí, la ciudad de Rosario y las localidades circundantes también. Según el censo del año 2010, en Capital Federal habitaban casi 3 millones de habitantes, y en el Gran Rosario casi 1,5 millones de habitantes. Bueno, podemos dividir los datos en dos, básicamente. Uno son los datos meteorológicos, que en el caso de Buenos Aires fueron proporcionados por el Buenos Aires Observatorio, y los datos de Rosario fueron proporcionados por el Rosario Aero, ambos del Servicio Meteorológico Nacional, entre los años 2001 y 2012. La temperatura con la que se trabajó fueron las máximas, las mínimas y la temperatura de rocío. ¿Y por qué se trabajó con la temperatura de rocío? Porque de esa manera se introduce el dato de la humedad y se puede calcular la temperatura aparente. Se buscó de esta manera justamente medir el máximo momento de disconfort diario. Y esto en el paper está textual, que parezca raro. Lo que explica el paper es que la temperatura aparente es la temperatura real percibida por una persona, y es la medida del disconfort debido a la mezcla entre calor y humedad. Y bueno, los otros datos que se utilizaron fueron los datos de mortalidad, fueron aportados por el Ministerio de Salud de la Nación. Estos datos de mortalidad están diferenciados por sexo, edad, causa de defunción y lugar de residencia también. En cuanto a la metodología, bueno, para investigar sobre las relaciones entre mortalidad y olas de calor, se utilizaron las olas de calor con una sucesión de 3 o más días. Y bueno, para hablar un poquito de los resultados también, si observamos los gráficos, vamos a ver que los gráficos tienen una relación de U, de letra U, entre las temperaturas máximas y las temperaturas mínimas. Las relaciones de U son típicas de los lugares templados. Este tipo de gráficos en lugares más cálidos van a dar una curva con forma de J, ¿sí? Donde van a ver que las temperaturas altas a la derecha hacen que crezca abruptamente, y en los lugares cálidos las temperaturas más frías no son temperaturas tan incómodas o mortales. Por eso la forma de letra de J, que la curva es más cortita del lado de la izquierda. No es este caso. En este caso, el lugar es considerado templado y se confirma con el gráfico que tiene una figura similar a una letra U. ¿Qué es lo que nos da estos gráficos? Lo que nos da es que la población de ambas ciudades es especialmente susceptible a las altas y a las bajas temperaturas. Y acá hay un dato relevante también, y es que si vamos a los datos de la mortalidad media, que lo vemos acá en este grafiquito pequeño, vamos a ver que la mortalidad media, tanto en Buenos Aires como en Rosario, es mayor en invierno. Sin embargo, todo el trabajo se aboca al estudio de la relación entre la mortalidad y las altas temperaturas. ¿Por qué pasa esto? Por 3 motivos fundamentalmente. Uno, porque es durante las olas de calor que se han encontrado los máximos picos de mortalidad y donde la curva en los gráficos es más abrupta, ¿sí? Ustedes pueden observar en el gráfico, del lado de la derecha, con las temperaturas altas, es que la curva se pone más abrupta y más recta. Otro punto también es que
la mayor parte de las temperaturas en ambas ciudades fueron positivas. Y el punto que para mí es más importante es que las proyecciones climáticas para el futuro pronostican aumentos graduales de las temperaturas. Por eso, y para aplicar los resultados al sistema de salud, es que se trabajó con las altas temperaturas mayormente. Y bueno, también se trabajó con la mortalidad de ambos sexos por separado y se observó que no hay susceptibilidad significativa al sexo femenino o al sexo masculino por separado. Y bueno, vamos a pasar a la próxima y vamos a dejar hablando a Juan Cruz. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Perfecto. Bueno, voy Sí, a hablar, eso. voy a hablar de la relación entre las olas de calor y la mortalidad, más estadísticamente, ¿sí? En Buenos Aires, la afectación varía entre un 20 a un 80%, y en Rosario varía entre el 20 a un 53%. A su vez, analizando la influencia de las edades, se observa que entre el 70 y el 80% de los fallecidos son mayores de 65 años, ¿sí? Pero de este porcentaje se sacó se sacaron proporciones entre masculino y femenino. En Buenos Aires las proporciones son alrededor del 65% mujeres y el 35% hombres, mientras que en Rosario son 55% mujeres y 45% hombres. Estos porcentajes no quiere decir que afecte más a la mujer que a los hombres, ya que ambas ciudades presentan mayor población de mujeres que hombres. Así que en ambos sexos poseen la misma susceptibilidad. Esto lo podemos analizar con el índice de masculinidad, el cual da como resultado el 0,65 en Buenos Aires y el 0,7 en Rosario, ya que cada 10 mujeres hay 7 hombres. En conclusión, podemos decir que las personas mayores de 65 años son las más afectadas, y el sexo femenino el más susceptible, por su mayor proporción en la población. También voy a analizar un poco la relación entre la temperatura aparente y la mortalidad. En Buenos Aires la temperatura aparente presenta valores máximos de 44 grados, casi 45 aproximadamente, valores medios de 30 grados centígrados y mínimos de 13. En Rosario la temperatura aparente presenta valores máximos de 46,5 y temperaturas medias de 40 grados, un poco más elevado que en Buenos Aires. Pero las mínimas son un poco más bajas que en Buenos Aires, de 11,6 grados centígrados. La diferencia de estos valores entre la temperatura máxima y la media se da por los altos porcentajes de humedad. Y como último dato, a partir de los 38 grados centígrados es cuando aumenta la mortalidad en ambas ciudades. Ahora lo dejo a Santi, que va a hablar un poco del sistema de alertas. Buenas, buenas. Bueno, primero quería decir que lo que está muy interesante de este paper, y sobre todo llegando a esta parte de las alertas, que es donde se lo puso en práctica, es el uso del método científico a rajatabla. Es algo que me llevó como muy al primer cuatrimestre de método científico. Se puede ver claramente cómo se recopiló datos a través del tiempo de manera exhaustiva y minuciosa, cómo se comparó y cómo se llegó a un punto donde se puede medir ya estadísticamente y en probabilidades, lo cual está muy, muy bueno. Eso lo vuelve, para mi gusto, súper interesante el paper, como muy rico en ver cómo es el método científico, porque yo creo que en el imaginario social es normal decir, bueno, cuando hace mucho calor en Buenos Aires, yo que me crié ahí, hay que tener cuidado con los bebés y con la gente grande, porque lo dicen en todos lados. ¿Pero por qué lo dicen en todos lados? Justamente porque hay una investigación súper gigante detrás. Y eso está muy, muy bueno. Eso me pareció súper rescatable de este paper. Y otra cosa que está bueno es que el Servicio Meteorológico Nacional se enriqueció con esto, ¿no?
porque era el objetivo del paper. El objetivo era poder generar un sistema de alerta propio. Ahora si entran a la página del sistema meteorológico, están preparando un nuevo sistema de alertas, o sea que ya hay más trabajo hecho encima de que ya está hecho. Está muy buena la página, si no entraron se las recomiendo, bastante precisa, y tiene imágenes satelitales, radar, etc. Se las recomiendo, es www.smn.gov.ar. Pero ahora sí, pasando al tema del sistema de alerta, no me quiero ir por las ramas. Es un semáforo parecido al epidemiológico, que tiene 4 colores: verde, amarillo, naranja y rojo. Las olas de calor verdes son mínimas, están por encima del percentil 90. Percentil 90 es el 10% de las temperaturas más altas que hay en una ciudad. Por ejemplo, si en San Martín la máxima fuera entre 25 y 30 grados, cuando está por encima de esas temperaturas, ya se puede decir que es una temperatura extrema, y si pasa más de 2 días pronosticados, no reales, sino pronosticados, ya es una ola de calor. O sea que si acá mañana hicieran 40 grados, estaríamos ante una temperatura extrema, y si pasado mañana y traspasado mañana estuviera pronosticado que va a seguir haciendo 40 grados, hay una ola de calor inminente. La verdad es mínima, la verdad es un poquito por encima de la temperatura extrema normal, y no hay mayores recomendaciones que estar hidratado y tener cuidado con la cantidad de abrigo. Después se pasa a la amarilla. La amarilla es una ola de calor que es peligrosa para mayores de 65, menores de 1 año, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas, que eso es muy importante resaltarlo. Después se pasa a la alerta naranja, pero primero tiene que haber por lo menos 2 días con alerta amarilla. No se puede pasar de un momento al otro a alerta naranja. Tiene que haber esa base estadística. Después se cerró la diapo. Después está el alerta naranja, que también, ya a partir de la alerta amarilla y la naranja, toma el control el Ministerio de Salud, que empieza a emitir alertas y partes sobre cómo hay que cuidarse específicamente, y bueno, se empieza a pasar mucho en los medios, en principio, que es donde más salida tiene de información. Y después, para pasar de la alerta naranja a la alerta roja, tiene que haber por lo menos 1 semana pronosticada de temperaturas extremas, tiene que haber habido 2 días por lo menos de alerta naranja, pero esas condiciones, por lo menos en el paper lo que dicen es que pueden variar, porque si de golpe la temperatura aumenta abruptamente, se puede pasar solo a alerta roja. Es más, tranquilamente, aunque no estuviera una ola de calor pronosticada y de golpe hubiera un aumento abrupto de las temperaturas, podríamos estar en alerta roja automáticamente. Hay algunos parámetros que hay que tener en cuenta, pero si la temperatura es muy elevada, es alerta roja, no hay discusión en base a eso. Y bueno, después otra cosita muy, muy interesante es que cuando se empezó a funcionar esto, entre el año 2009 y 2010, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en Rosario entre 2013 y 2014, que en 2013 fue una de las olas de calor más grandes que hubo en Buenos Aires. Hubo muchísimos días de calor, prácticamente 20 días, que fue mucho tiempo, donde hubo un aumento de la mortalidad exagerado. Hubo un día de 180 muertes por encima de lo esperado. Es una banda. Y es muy interesante que haya estado ya funcionando el sistema de alerta. Y lo que nosotros sacamos en limpio es que si no hubiera estado funcionando el sistema de alerta, hubiera habido mayor cantidad de muertes. Así que es bueno, es positivo para la sociedad haber hecho este paper. Y ahí ya directamente estaríamos pasando a las conclusiones. Lo dejo a mi compañero Cristian, que va a seguir terminando el paper. Bueno, buenas tardes. Yo básicamente lo que voy a hacer es pasar un poco en limpio y fundamentar un poco las conclusiones que llegaron en el paper. Bueno, la principal es que se concluye que acerca de las poblaciones estudiadas, las muestras muestran evidencias de calor en la mortalidad diaria. O sea que eso como primer principio se encontró una relación entre las variables.
también en concordancia con los antecedentes de otras ciudades del mundo, o sea, la relación entre esas temperaturas y la mortalidad es una relación de tipo U. Esa relación de tipo U en las ciudades estudiadas, en el extremo que muestra las temperaturas altas o el verano, la pendiente es mucho más, el cambio en la pendiente es mucho más evidente y el umbral es mucho más significativo. Esto hace también y conlleva a determinar que las olas de calor afectan más a las poblaciones susceptibles, que son los adultos mayores de 65 años, tanto en Buenos Aires como en Rosario, ¿no? Sugiriendo que los mayores son particularmente más vulnerables y afecta tanto a los hombres como a las mujeres en términos relativos a la población total. Un punto importante es que se identificar a las personas de mayor edad como las más sensibles al calor, y considerando que cada vez hay más población en edad avanzada en las ciudades, pone en evidencia una problemática de salud pública, tanto para el momento en donde se hacen los estudios, como también para focalizar hacia futuro los programas. Otra de las cosas importantes que pudimos ver es que son las olas de calor de principios de la época estival son las más peligrosas. A consecuencia de ello, los peligros de las primeras olas de calor y la susceptibilidad del calor en los grupos de riesgo, y con el fin de prevenir a toda la población, es que se crearon los sistemas de alertas de olas de calor y salud, como ya habíamos nombrado, que operan en el ámbito del Servicio Meteorológico Nacional. El valor del sistema de alerta de olas de calor para prevenir reacciones adversas en la salud de la población se incrementa en el futuro. Eso es una de las conclusiones también que llegan, que en las ciudades, tanto en Buenos Aires como en Rosario, la población tiende a ser mayor. Entonces, ellos creen que este servicio de alertas cada vez va a tener un rol más importante dentro de la información y del sistema meteorológico, debido también a no solo el aumento de la edad de la población, sino también debido al aumento de las temperaturas medias. Así que en principio esas serían las grandes conclusiones del paper. No sé si tienen alguna pregunta de la metodología o de algo. Estamos... Chicos, bárbaro, es muy buena la presentación, muy clara la información, o sea, la verdad que está buenísimo cómo lo encararon. A ver, ahí estoy viendo en el chat, hay algunos comentarios, a ver si tengo gente en espera. No. Sí, súper clarísimo estuvo la presentación, así que lo felicito, estuvo muy bueno. El paper es interesante, está bueno, ¿vieron? O sea, realmente es un poco lo que decía Santi, ¿no? O sea, es cómo correlacionar dos variables, o sea, esta cuestión de la mortalidad como una especie, digamos, de variable I, cómo la temperatura funciona como una variable X, cómo se correlacionan y, bueno, cómo predicen estas funciones en forma de U, y cómo realmente después se encuentran, ¿no? Estas curvas en U, en función de las edades, en cada una de las ciudades. Así que, y al mismo tiempo, o sea, no es solamente simplemente aportar el dato, generar información, sino que después hay una aplicación directa porque generan este sistema de alertas, digamos. Entonces es como que es agarrar el dato, correlacionarlo, sacar mostrar información, generar conocimiento, y además aplicar una medida, digamos. Entonces como que es bastante completo. Sí, estuvo muy bueno. Perdón que interrumpa, ahí Alejandro nos pregunta si hay datos anteriores de mortalidad, y después dice, ¿se sabe qué tan efectivo es el sistema de alerta? En realidad datos anteriores de mortalidad no hay, o sea, la gente que escribió el paper lo que identifica es que la gente se muere, es lo que nosotros entendimos. Hagamos algo
para, digamos, decirle, sabemos que en situación de calle en invierno, lo más probable es que la pases mal. Digo, pero tal vez uno sale a entrenar, sos joven, tenés una edad sana y tenés una edad menor, digamos, a la cual por ahí, si estás expuesto, te genera mayor riesgo, y decís, hago running a las 3 de la tarde a 40 grados con 95% humedad. Y, no sé, cuídate. ¿Se Te entiende? morís. O sea, sí hay datos anteriores de mortalidad, pero no relacionados con el clima. Simplemente Exacto. mortalidad. No habían hecho la relación que hicieron en este paper. A partir de esta base, se empezaron a relacionar los datos de mortalidad con las temperaturas. Pero lo que hicieron estos chicos fue un examen muy exhaustivo de datos meteorológicos, cruzarlos con datos de mortalidad. Eso es lo que tiene de interesante este paper. Eso es lo que la información que recabaron, que es súper extenso. O sea, el estudio abarca 2001-2012 y lo presentan recién en 2015. O sea, estuvieron 3 años juntando data para poder presentarlo y recién en 2016 lo avalan, o sea, sale a la luz, digamos. Eso es lo que tiene de interesante. Y Es con la importante implementación también. del sistema de alerta. Y los datos, para volver a la pregunta de Alejandro también, o sea, la efectividad del sistema, o sea, básicamente los datos se basan en la media, en la mortalidad media. Entonces, o sea, se pueden tener, o sea, hay resultados, la efectividad del sistema alerta es bajar esa media. Vamos a decir, cuán alejados están de la media en el tiempo estival, por decirlo de una manera. Por eso también le pareció importante el índice de que las primeras olas de calor eran las más perjudiciales, por decir de una manera, o que afectaban más a la población. También La manera... Sí, Abel. No, perdón. No, habla Cristian. No, dale. Bueno, no, que decía que las poblaciones, o sea, también a las primeras olas de calor, que son que las personas no están por ahí acostumbradas al clima, entonces vamos entrando en la parte de verano y bueno, por eso también son las que afectan. Lo que yo iba a contar con relación a la pregunta de Alejandro, en cuanto a la efectividad del sistema. No vamos a saber fehacientemente si el sistema es lo suficientemente efectivo o no, hasta que no tengamos datos nuevos de mortalidad cruzados con clima. No contamos con esos datos, no hemos visto estudios posteriores como para chequear si realmente sirvió para bajar la mortalidad en función de temperaturas extremas en ambas ciudades o no. No contamos con esos estudios. Entonces no sabemos qué tan efectivo es. Habría que ver este año o el que viene cuando liberen el paper. ¿Cómo? Cuando liberen el paper este año o el que viene del nuevo sistema de alerta que tiene. Claro, ahí habría que chequear la baja de la mortalidad, o no. No sé si no, dice Alejandro que perdón. No pasa nada, o sea... Está buenísimo. Está buenísima la pregunta. No, está bueno, aparte disparó esta... Fue muy divertido. Está bueno. Fue muy divertido. Está buenísimo. Sí. Lo que sí sirvió, determinantemente, sirvió para armar los sistemas de alerta. La efectividad del trabajo está comprobada a la hora que en base a eso armaron los sistemas de alerta. Eso es buenísimo. Claro, eso está tremendo. Sí. Chicos, yo tengo una pregunta. Sí. A ver si, porque no me acuerdo de cuando lo leí el paper. O sea, cuando arman el dato de mortalidad, o sea, ¿cómo aseguran, digamos, que los datos de mortalidad que ellos recolectaron se asocian a la ola de calor, digamos? O sea, porque ¿cómo puedo saber que esos pacientes no murieron, digamos, por otras causas? O sea, ¿está aclarado en métodos o no? No, ese quiebre que yo le encuentro al paper, el tema del dato de la mortalidad. Dan dato, según lo que dicen es que hacen una distinción entre causas de la muerte, sí, pero no están volcadas a los datos, no están volcadas al paper. Yo no sé si la gente que murió por una debilidad en cuanto a las temperaturas extremas por una cuestión respiratoria o
por qué, o si se accidentó en auto, o que eso me parece que es un gris que no hemos podido elucidar. Claro. Mira, una de las mujeres que escribió el artículo, que es Matilde Rusticucci, me recuesta el apellido, es la que hizo el Percentil 90, es la creadora del Percentil 90 en Argentina, que es la que te dice cuál es la temperatura máxima y el porcentaje. Y de la definición Creo que eso le dio un poco de aval de- para presentar el paper, si te digo la verdad. Sí, igual otra cosa es que si bien el Ministerio de Salud informa los casos por la edad y las causas de fallecimiento y todas esas cosas, o sea, no está aclarado cuál es la relación de la causa de muerte que Con la interfiere temperatura. la temperatura, por Claro. decirlo de una Claro. manera. Pero bueno, si tomás, ¿cómo se dice? Me olvidé la palabra ahora. No es, que no, cuando no tomás agua y todo eso, o sea... Deshidratás, si te Bueno, deshidratás. o sea, la deshidratación, creo que ahí esas medidas son las que por ahí tienen relación, pero en el paper no está especificado. Sí, igual, perdón, como para aportar algo también, no está la causa certera, digamos, pero ellos en el desarrollo del paper lo que dicen es, ojo, porque si vivís en situación de calle, si vivís solo, si vivís en pisos altos, si no te hidratás, si sos mayor de 65, sí, digo, dan como un montón de parámetros a cuídate, ¿se entiende? Sí, es como ser paciente de riesgo. O sea, vos tenés afecciones previas, pero eso no quiere decir nada, porque también puede morir gente saludable. Lo más probable es que mueran las personas que están poco hidratadas, que son mayores, que tienen enfermedades crónicas, pero en una alerta roja puede morir una persona de 30 años tranquilamente. Ujú. Sí. Chicos, menos de un minuto. Si quieren cortamos acá y volvemos a entrar, así le damos el cierre a esto. Dale. Está bueno. Listo, Pues ya. cortamos y volvemos a entrar.